Soy Juan Antonio Tobar Valencia de Humanidades Empresa Grupo 1251. Hoy les voy a hablar sobre Brasil. Brasil es el país más grande de América Latina y es el quinto más grande del mundo. Sus límites son el sur, Argentina, Uruguay y Paraguay, al este el Océano Atlántico, al norte Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, y al oeste Bolivia y Perú. Periodo colonial. Se le denomina Brasil colonial al periodo histórico que abarca desde la llegada de los primeros europeos en 1500 hasta la independencia en 1822. En este periodo, Brasil estuvo bajo el dominio político de Portugal. La colonización portuguesa de América comenzó motivada por razones económicas y estratégicas. Por un lado, las económicas a causa de la merma en las ganancias en el comercio con el Oriente y las posibilidades mercantiles del árbol de Brasil, de cuya corteza se producía un tinte rojo usado para teñir textiles. Y entre las razones estratégicas, la principal era combatir las ambiciones españolas o francesas por tener este territorio. Durante 19 años, la administración de las capitanías estuvo a cargo de los nobles, pero en 1549 el rey nombró un gobernador general, o capitán mayor. Este sería el representante del rey que administraría toda la colonia. El propósito de este gobierno era que el rey de Portugal gobernara a Brasil, con el asesoramiento del Consejo Ultramarino, además de unificar al gobierno colonial. Sin embargo, aunque se pretendió quitar poderes a los capitanes generales, realmente continuaron dominando toda la colonia. Ellos perdieron solamente facultades políticas, pero mantuvieron sus privilegios económicos y continuaron con la esclavitud indígena. Desde los comienzos de la colonización, una de las actividades principales realizada por los terratenientes o capitanes generales en Brasil fue las cacerías indígenas con el fin de esclavizarlos. Estos organizaron compañías militares que se organizaron para realizar expediciones en el interior del territorio y de la selva amazónica, en busca de humanos para poder esclavizarlos. Aún así, los indígenas no fueron suficientes para la mano de obra, por lo que recurrieron al uso de esclavos africanos a partir de 1530. En 1872, en Brasil, eran 10 millones de habitantes, y en esa época la ciudad más poblada era Río de Janeiro. En esta época Brasil ya estaba compuesta principalmente por tres sociedades. Hasta arriba la aristocracia, en medio los hombres libres y hasta abajo los esclavos. Dos emperadores tuvo Brasil en su periodo monarca, don Pedro I y don Pedro II, ambos padre e hijo. El padre inauguró el primer reinado luego de la independencia de Brasil en relación a Portugal, pero una serie de problemas lo llevó a renunciar en nombre de su hijo. El niño tenía apenas 5 años de edad. Entonces, el país fue gobernado por una serie de regencias hasta que don Pedro II asumiera el trono en 1840. La economía de la época era básicamente agrícola y centrada en la exportación. Al principio, el principal producto era el azúcar, pero empezó a dominar el café en 1940, y quienes hacían todo tipo de trabajo eran los esclavos. En 1888 termina la monarquía tras varios movimientos intelectuales y la presión de la política. Gracias a esto, muchos esclavos quedaron libres. La abolición decretada por la princesa Isabel fue la que cerró todo este proceso. Se empezaron a presentar la llegada de muchos inmigrantes al país. En 1889 se proclama la República al mismo año que nace su bandera. Brasil sufrió varios tipos de gobierno conforme pasaba el tiempo. Entre estos estuvo la llamada Era de Vargas, que fue un presidente que se convirtió en dictador. Su gobierno terminó hasta su suicidio en el año de 1954. Desde que todo comenzó en 1930, los sucesivos gobiernos consiguieron el crecimiento de la industria, la agricultura y el desarrollo del extenso interior brasileño. Luego de esto, siguió el régimen instaurado, de carácter populista. Se denominó Estado Novo, el 29 de octubre de 1945, cuando los militares obligaban a Vargas a dejar el poder. Este periodo, conocido como República Nova, se trató de un régimen democrático, durante el cual la capital se desplazó de Río de Janeiro a Brasilia y que se caracterizó por el comunismo, el nacionalismo y el desarrollismo. Luego de esto estuvo la dictadura militar, de 1964 a 1985. El golpe militar depone
a João Goulart enfría las ambiciones personales y partidarias de cualquier ideología e instaura un régimen de excepción que perdurará oficialmente hasta 1985. El régimen tuvo 5 presidentes, que si bien eran civiles, al ejercer la presidencia eran oficiales generales en reserva. La sociedad se presentó inicialmente entusiasta con el régimen, por consecuencia del progreso económico, pero por la manipulación de los medios a través de la censura y la propaganda oficial, poco a poco se fue oponiendo el régimen. Todo esto nos lleva a la Nueva República, que empezó en 1985 y que dura hasta el presente. Y ahora les hablaré sobre la importancia de Brasil en la Segunda Guerra Mundial. La gran importancia de la participación de Brasil en la Segunda Guerra Mundial no reside tanto en su lado bélico, sino en su lado político. Esto es porque marcaba la alineación de Brasil con Estados Unidos, y de manera general casi con toda América Latina, y con la causa aliada en combate contra los países del eje. Desde el punto de vista político es bastante inédito, es muy significativo y es extremadamente importante. Algunas de las cosas más famosas de Brasil es el capoeira, que se trata de una disciplina que combina música y acrobacias a través de rondas en las cuales dos personas se enfrentan en un círculo humano y hacen maniobras que ocupan patadas, saltos, giros y demás cosas. También está la samba, que es una danza de identidad nacional en todo Brasil, aunque algunos afirman que surgió en Río de Janeiro, en la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de los esclavos negros, que fueron traídos de África para servir al entonces Imperio de Brasil. También está el famoso Carnaval de Río de Janeiro. Aquí es donde se lleva a cabo el más grande e importante carnaval de todo el mundo. Se celebra por 40 días antes de Pascua y marca el inicio de la Cuaresma. La ciencia y tecnología de Brasil han conseguido en las últimas décadas una posición significativa en la escena internacional. Brasil tiene un programa espacial avanzado en América Latina, con recursos significativos para vehículos de lanzamiento y fabricación de satélites. El 14 de octubre de 1997, la Agencia Espacial Brasileña firmó un acuerdo con la NASA para proveer piezas para la ISS. En este acuerdo, se posibilitó que Brasil entrenara a su primer astronauta, el 30 de marzo de 2006. El teniente coronel Marcos Pontes, a bordo de la nave Soyuz, se convirtió en el primer astronauta brasileño y el tercer latinoamericano en orbitar la Tierra. Igualmente, el uranio enriquecido que la fábrica de combustible nuclear FCN de Resende en el estado de Río de Janeiro atiende la demanda energética del país. Existen planes para la construcción del primer submarino nuclear del país. También Brasil es uno de los 3 países de América Latina con un laboratorio sincrotrón en operación. Según el Relatorio Global de la Tecnología de la Información 2009-2010 del Fórum Económico Mundial, Brasil es el 61 país mayor desenvolvedor mundial de la tecnología de la información.